Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que hoy nos acompañan en este segundo webinar pre-congreso AECOP 2024. Bienvenidos a Construyendo Puentes. En nombre de nuestra presidenta Pilar Colilla, los miembros de la Junta Directiva y el staff, así como todos mis compañeros del programa y del comité organizador, Pilar, Marisa, Ricardo y César, les decimos gracias por acompañarnos esta tarde en nuestro Congreso 2024 Construyendo Puentes. Desde aquella ilusión que comenzó con Vive, resaltando el valor de la valentía, la integración, la voluntad, y todo esto unido en las empresas nos llevó a crear conexión, reflexión, emoción para llegar a la acción. Y así decir mira a las diferentes realidades que nos rodean para cargarnos con motivación, integración, reputación y admiración que tanto necesita nuestra profesión. Amigos, para decirnos mira, nos unimos a ese puente y miramos hacia él. Ese puente que nos conecta con nuestra realidad como sociedad, con base firme para decir estamos construyendo puentes de nuevas realidades, de nuevas fuentes, más productivas, más sostenibles y mucho más humanas. Reflexionando de ese cómo vamos trazando cada día caminos hacia una inteligencia colectiva, una inteligencia superior, integrando realidades en ambas orillas del puente, la integración colectiva que vamos sumando todos como seres humanos y como comunidad, para juntos decir estamos integrando sociedad. La propuesta es construir ese puente durante 4 días. El primer día, pasar de lo individual a lo colectivo, trazando un puente entre personas. El segundo día nos enfocaremos en unir a las personas con su profesión para trazar ese puente entre profesionales y construir nuevas realidades, donde juntos vamos a sumar recursos y aportar más valor al mundo. El tercer día trazaremos puentes entre sistemas, como equipos, construyendo puentes con la comunidad, aumentando el valor entre todos. Así que bueno, para llegar al último día, donde será la base de la reflexión, de conocimiento, de aprendizaje compartido, donde los sistemas con nuestros mismos intereses nos permitirán construir esa comunidad en torno a un objetivo común. Los esperamos, ya saben, la última semana de noviembre, del 25 al 28. En sus correos tendrán toda la información para las inscripciones del Congreso y poder disfrutar de estos 4 días de aprendizaje y de construcción de puentes, y así todos inscritos y disfrutando del Congreso. En este viaje de construcción de puentes, hoy tenemos nuestro segundo webinar, Creando Puentes entre Academia y la Sociedad. Amigos y amigas de AECOP, sean todos bienvenidos. Una vez miradas las distintas realidades, empezamos a construir puentes entre ellas para conectarlas y crear nuevas realidades más ricas, más fuertes, más productivas, más sostenibles. Y así nos paramos a reflexionar sobre cómo estamos construyendo puentes y cómo estamos trazando caminos hacia una inteligencia superior, la inteligencia colectiva, mucho más potente y más productiva que las inteligencias individuales. El primer día de congreso estamos trabajando ya para ofrecer un puente entre personas. Creemos que dentro de nuestra profesión trazar caminos entre las personas es más que necesario. Para ello vamos a contar con varias personalidades que nos contarán qué hacen específicamente para crear estos puentes y cómo una realidad que estamos viviendo, como es la multiculturalidad dentro del entorno laboral, acerca a las personas. El segundo día es puentes entre profesionales, ¿no? Es decir, evidentemente la inteligencia colectiva es un activo vital en estos momentos que hay que aprovechar en todas las organizaciones. Vivimos en la era de la inteligencia
y hoy en día, más que nunca, con la explosión de la inteligencia artificial. La inteligencia colectiva tiene un poder, y ese poder de ayudarnos a revelar lo que se llama el iceberg de la ignorancia, es decir, que se refiere que el 94% de las disfunciones organizacionales que está oculto por la alta dirección. ¿Y esto por qué? Porque es vital recordar y asumir que la mayoría de las soluciones en las organizaciones están en sus propios equipos, en sus colaboradores y en los profesionales que tienen esa mirada externa que ayudan a mirar y a discernir esa disfunción. Efectivamente, el tercer día, que será el 27 de noviembre, pasando de lo individual a lo colectivo, transitaremos de los profesionales a los sistemas. Como ese espacio colectivo donde sumamos fuerzas y el sistema se convierte en otro individuo porque tiene personalidad propia, relaciones propias, conducta propia. El último día está dedicado a crear puentes para la comunidad. Desde este comité del Congreso de AECOP creemos que es necesario contar con varias visiones de distintas comunidades para seguir generando esa inteligencia colectiva que marca nuestro Congreso. Para nosotros, como comunidad de coaching y empresa que somos, es importante contar con la comunidad de coaching profesional de habla hispana que hablaba Pilar. Así, durante este día podemos instruirnos con esta visión específica y cómo podemos acercar esas orillas metafóricas y también reales con ese puente que hemos creado a través de este Congreso de AECOP. Recordad que las personas que habéis asistido a este webinar tendréis durante 24 horas este descuento, tanto para personas asociadas como para personas no asociadas. Apúntate ya en nuestra página web. Y volvemos, aquí nos encontramos, ya estamos listos, estamos listas para descubrir nuevas formas de liderazgo colaborativo, donde el poder de la inteligencia colectiva se convierta en esa clave para resolver desafíos complejos y potenciar el rendimiento organizacional. En congruencia con nuestro próximo congreso, hoy trazamos un camino que conecta mentes diversas, fomentando un espacio de aprendizaje y diálogo, que impulsa la co-creación de soluciones innovadoras aliadas con el propósito compartido de transformar tanto a la empresa como a la sociedad, en este caso desde la academia. Damos la bienvenida a nuestra inspiradora de hoy, Ana López Sousa, que tendremos el honor de disfrutar de su ponencia inspiradora que hemos titulado La ciencia no, esta es la otra, ay, me equivoqué, no se preocupe, que hemos titulado La academia, cómo llega con nosotros. La presentación de Ana nos va a ayudar muchísimo, porque Ana cuenta con más de 15 años de experiencia como coach ejecutiva y de equipos, además de ser profesora de habilidades directivas. Es licenciada en periodismo y experta en coaching ejecutivo y organizacional de la Universidad de Sevilla. Es practitioner en programación neurolingüística. Ana posee diploma de estudios avanzados DEA del trabajo de investigación titulado El coaching, una narrativa transversal de la experiencia y la identidad, calificada como sobresaliente también de la Universidad de Sevilla. Es máster en gestión de empresas audiovisuales de la Universidad de Sevilla. Actualmente es miembro del grupo de investigación GETTQ de Teoría y Tecnología de la Comunicación, también en la Universidad de Sevilla. Es docente y entrenadora en el área de equipos de alto rendimiento, es creadora de la metodología de coaching Global Conscience, ha trabajado como coach deportiva en el Real Betis Feminas durante la temporada 2022-2023 y también ha creado con la RFAF, la Real Federación Andaluza de Fútbol, y ha colaborado con ellos en el área de arbitraje. En el área académica se ha desempeñado y se sigue desempeñando como coordinadora de procesos de desarrollo en los másteres de la Universidad Loyola en Andalucía. También es coordinadora de la asignatura
habilidades directivas de Loyola en el área de másters. Nos acompaña también, y es para nosotros decir con orgullo que forma parte de la creación y la implementación del programa de desarrollo de competencias de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo en empresas públicas y privadas, y fue coordinadora del título de experto en coaching ejecutivo y organizacional en la Universidad de Sevilla durante 3 años. Ha trabajado en muchas empresas, destacándose Radio Televisión Española, la RTBA, el Centro Tecnológico de Andalucía, la Caja Rural del Sur, el Instituto Andaluz de Administración Pública en Toyota, entre otras. Ana, gracias por acompañarnos esta tarde para crear puentes efectivos entre la academia y la sociedad, acercando el conocimiento generado desde las universidades y los centros de investigación a la vida cotidiana, a esa vida que nos une a todos, uniendo también a su vez las políticas públicas y el desarrollo social, con los profesionales del coaching ejecutivo y organizativo de AECOP. Qué honor tenerte con nosotros. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias, Julie. Muchísimas gracias a ECO y muchísimas gracias a todas las personas que estáis esta tarde aquí para compartir un rato de nuestro tiempo. Le decía yo a las organizadoras, les doy muchísimas gracias también a Gloria Pastor, a Pili Aliaga, el invitarme y hacer un ejercicio de hablar yo cuando le comentaba a las compañeras que principalmente lo que me dedico es a escuchar y a hacer muchas preguntas. De ahí que estaré encantada a lo largo de este rato que compartimos, que podáis hacer preguntas, que podáis también compartir vuestra experiencia. Me encanta poder escuchar experiencias ajenas porque soy una gran curiosa de los storytelling y de todo lo que hay detrás. El otro día, escuchándote ahora, Julie, recordaba la conversación que tenía el otro día también con una amiga, porque me decía de todo lo que hace, ¿qué es lo que más te gusta, Ana? Y yo le decía, estar con personas. Es decir, que el puente común a todo lo que hago es disfrutar con la diferencia y la contribución positiva que cada persona hace desde el ámbito donde sea, ¿no? Si estoy trabajando en un medio de comunicación, pues como parte del equipo. Si estoy dentro del aula, siempre le digo a los alumnos, vamos a convertir el aula en un equipo de trabajo, porque además de compartir la responsabilidad de los espacios, generamos desde esa actitud una amplitud, un amplio mundo de posibilidades. Y eso es lo que más me apasiona de trabajar con personas, de manera que os invito. Hay alguna persona también conocida que ya he estado mirando. Gracias, May, por estar ahí. Una compañera que conocí en un momento crucial de mi vida y que compartimos muchas importantes cosas. Estuvimos, os lo digo ya, curioso soy, ¿no, May? ¿Se puede contar? Compartimos las clases de posparto, de pilates posparto. Y fue una experiencia maravillosa también de crear esa comunidad en ese momento tan crucial en el mundo de las mujeres, como es la maternidad. Y bueno, también aquí traigo esa dimensión mía, que soy madre de una niña de 8 años con la que aprendo todos los días y también hago ese trabajo de puentes, ¿no? Tengo una presentación para compartir con vosotros, con vosotras, en, en esa idea de empezar a ubicarme, ¿no? Vivo en Sevilla. Ya no sé ni de dónde soy, porque he vivido en muchas partes. Y, y sí traigo aquí en ese maravilloso Construyendo Puentes que ha trazado a ECOP y con el que me siento profundamente identificada como metáfora de mi propia vida y de mi propio propósito. De manera que le agradezco muchísimo que contaran conmigo y esa hilazón entre la academia y la sociedad que ha sido también uno de los grandes motores de mi vida.
Yo lo que pretendo esta tarde es que este puente lo construyamos juntos. No estoy acostumbrada a construirlo sola, por eso os digo y os aliento a que podáis compartir si algo de lo que digo os toca en ese emplazamiento que vamos a crear, en ese camino de conexión entre vuestras vidas y las mías, dentro del marco que nos ofrece AECOP. En ese puente, como digo, de academia y sociedad empezó muy pronto y a mí ha habido siempre tres grandes dimensiones que han trazado esos puentes en mi vida. La primera, que todo lo que hago tiene ese afán de conectar. Y ahí el coaching tuvo muchísimo que ver y que hacer en mi vida. La segunda es que siempre me gusta descubrir nuevos ámbitos, por eso en lo último en lo que he estado inmersa ha sido en el coaching deportivo, porque me puse a investigar para mi tesis sobre el ámbito de la psicología deportiva y todo lo que el coaching deportivo tuvo en el origen de nuestra disciplina. Y me apasionó tanto que dije, yo me tengo que formar también en coaching y psicología deportiva, y de ahí que estuviera también en ese ámbito. Y el último es de generar. Se ha hablado en el inicio, en la presentación de este congreso, esa generación de espacio, en esa generación de conexiones. Y creo que estamos en un mundo donde necesitamos de estas tres claves. Hoy, además, muy pegada a la actualidad, cuando veía el informativo y si habéis echado un vistazo en el día de hoy a las noticias, pues más que nunca creo que estas tres claves nos pueden ayudar y mucho a transformar muchos de los ámbitos que tenemos. Quería comentaros que ya a mí me ha movido el Congreso. Me ha movido desde toda la memoria que nos dice la neurociencia, que nos dice Francisco Mora en su libro Neuroeducación. Cuando preparaba el Congreso me ha movido tanto las memorias conscientes, el recordar muchos hechos, el recopilar, poner en valor, pero también ha habido mucha memoria inconsciente, que todavía no soy yo misma, no por ser inconsciente, la misma palabra lo dice, no termino de encontrar todas esas conexiones neuronales, pero seguramente que también vosotros podéis poner mucho de vuestra parte para poder hacer ese trabajo. Fijaos, en el mundo que yo me empecé a mover hace ahora más de 20 años, empezando a moverme en todos estos ámbitos, abajo me veis con mi compañera Lisa Alonso del grupo de investigación GISCU, con el que ha sido hasta el año pasado director de nuestro grupo de investigación y de nuestro programa de doctorado, Manuel Ángel Vázquez Medel. Al lado también estoy con Gerardo García, que ha sido el entrenador al que acompañé en ese entrenamiento mental para el Betty Fémina. Este verano estaba cubriendo noticias para Canal Sur Televisión y me veis también en el aula. Esto en este momento lo vemos con muchísima naturalidad. Hace ya un par de décadas estábamos en un mundo que quería definiciones, que quería que la persona tuviera un lugar, un plazo, una plaza, un lugar, tiempo y espacio que aclarara quién es. Y yo he estado siempre en las conexiones, he estado siempre en esos puentes. Ahora noto que estamos en otro momento muy diferente y también me alegro para todo lo que educativamente movemos en nuestros alumnos, que se den ese permiso a las posibilidades, a explorar, a todos esos yoes que nos hablaba Jung, a todas esas dimensiones del ser que ahora mismo pueden estar desde diversas dimensiones desarrollándose, pero con un hilo conector. Quiero empezar con Francisco Mora, que nos habla de belleza. Vamos a escuchar qué nos comenta. Creo yo que sí le he dado... Me decís ahora si se escucha, si no volvemos a compartir. Ese sentimiento grande que embarga. Perfecto. Ese sentimiento grande que te sobrecoge. Para mí lo que significa en el silencio de un gran auditorio escuchar la coral de la 9ª Sinfonía de Beethoven en su último movimiento me transporta. Eso tan grande,
solo es humano, pero es además un sentimiento que crea belleza. Y lo extraordinario de esa neuroeducación, lo extraordinario de cómo funciona el cerebro es darnos cuenta y saber que la belleza es un prodigio creado por nuestro cerebro. Es un prodigio creado por nuestro cerebro. Y con esa frase de Francisco Mora yo me he quedado en muchas ocasiones cuando luego he ido a la parte comunicativa. ¿Desde dónde nos comunicamos? En el ámbito del aula, ya sea como coaches ejecutivos, que estemos trabajando en empresas, ya sea como coaches educativos, que estemos en el aula. ¿Desde dónde nos mueve y qué intención hay detrás de esa belleza que vemos, sobre todo los seres humanos que acompañamos? Nos dice Robert Dill que hay cuatro grandes propósitos de la comunicación. Con Francisco Mora aprendí que esos cuatro propósitos que nos dice Robert Dill se dan en su forma de comunicar. ¿Lo habéis sentido? ¿Habéis escuchado su discurso, pero habéis sentido además cómo lo expresa? Pues fijaos, los cuatro propósitos son, por una parte, ofrecer información y conocimiento clave, pero el segundo de ellos es crear experiencias positivas. El tercero es enseñar, ese primer principio que hemos dado hoy en la sesión de conectar con el conocimiento y las experiencias de referencia. Y por último, motivar. Y cuando escuchaba a Francisco Mora, tanto en persona, que tuvimos la suerte de los del grupo HitQ estar con él, como cuando lo escuchamos a través de los distintos vídeos, veo que esos cuatro propósitos, sin lugar a dudas, nos ayudan a crear un aula diferente. Entonces lo dejo ahí para que lo tengamos como ese horizonte. En esa conexión entre la parte de la academia y la parte de la sociedad o la profesión, os traía aquí, a modo de guiño, uno de los momentos de este verano donde he tenido la suerte de estar en Canal Sur y donde tenía además la oportunidad de estar Mi duda a la hora de comprar un coche con mis alumnos. ¿Cuántas veces hay que cargarlo para hacer a la hora de hacer un viaje largo? Para saber cuándo me voy de viaje, cuánto tiempo y dónde. ¿Cuánta es la diferencia entre el impacto medioambiental de los coches normales con los coches eléctricos? Primero el precio, sobre todo, si el Estado subvenciona algo, una parte o lo que sea. ¿Cuál fue su impacto ambiental? Bueno, ahí teníamos algunos de los alumnos que eran de grado, esos no son directamente los que tengo yo en el día a día, que son de másteres, pero eran alumnos de grado. Y me acercaba a la universidad para estar haciendo mi labor como profesional de la comunicación. Después, por ahí también, en algún momento aparezco, me tenéis aquí. Por la ciudad? ¿Cómo haces un viaje largo? Otra de las grandes dudas, ¿qué pasa cuando quiero hacer un viaje largo? Cuéntame tu experiencia. Bueno, pues mi experiencia más reciente fue un viaje este verano en familia. Y por último, entrevistando a uno de nuestros profesores de Loyola en el ámbito universitario. Para el coche eléctrico, cuando me hablaba de puentes, Julie, yo veía este momento como ese momento donde todo se conecta y nada queda deshilado o deslavazado. Es decir, soy profesional de la comunicación, soy periodista, soy guionista de televisión, pero en 2005 ocurrió algo en mi vida que fue crucial. Fijaos, estaba en Madrid, me pongo a hacer un trabajo de investigación sobre la entrevista y me encuentro en la bibliografía estos títulos que os sonarán. La mayoría de la bibliografía americana hablaba de coaching y aquello para mí fue una entrada, un puente desde la academia para abrirme a un mundo que sin duda iba a cambiar primero mi pasión. Ya no puedo ver el mundo de la misma manera como lo veía antes, cuando empiezo a conocer otra manera de comunicar, otras herramientas, desde dónde hacerlo. Y os pregunto también hoy que qué os apasiona. Cuando estáis pensando y estáis viniendo a una conferencia como esta,
¿qué os ha movido? ¿Desde qué emoción habéis llegado a esta tarde, a este grupo? ¿Desde dónde estáis emplazados? Porque ahí está la clave de gran parte de lo que nos dice el coaching. Yo ahí descubrí que por una parte era el arte de facilitar. Aquello de facilitar, de convertirte en alguien que ayuda, me pareció clave. Y fijaos, si lo unimos hoy con lo que nos dicen que es como una vía de liberación para nosotros tener fortaleza mental, es ayudar. Y ayudar de manera desinteresada y acompañar a otro y estar en entornos que nos permita potenciar a los demás. Eso, cuando lo empiezas a ejercer, lo empiezas a probar, te das cuenta que cambia tu vida. Y luego la segunda parte, lo que nos decía Vivian Launer, que personas y equipos pudieran alcanzar objetivos coherentes y cambios en profundidad. Y entonces esto se convertía en un reto y en un desafío. Por otra parte, también empezó a introducir una palabra que era el coach, que os puedo asegurar que cuando hace 2 años ya era coach mental de un equipo de fútbol, por primera vez me sentí también en lo que mucha gente me había ubicado, porque cuando yo le decía hace muchísimos años a la gente soy coach, me decía, ¿pero de qué equipo de fútbol? Y no tenía tanto que ver con eso, aunque venía del ámbito deportivo, tenía más con ese facilitador del aprendizaje. Fijaos, buscar esa capacidad de aprender para hallar nuevas respuestas. Y también por eso hoy traigo aquí un puente hacia las posibilidades. Una de las cosas con las que yo muevo mucho a los alumnos en el aula cuando estamos en másteres es que ellos entiendan que no podemos encontrar una solución única para los problemas. Estamos en un mundo VUCA-BANI, ese mundo complejo del que más adelante también profundizaremos para ver qué implica, que necesitamos empezar a ver nuevas respuestas, nuevas posibilidades. Entonces vengo al origen de nuestra disciplina para tomar valor, tomar fuerza en el momento actual 2024 donde estamos. Aquello hizo que la brújula girase y giró de una manera increíble. Por una parte, porque comprendí que lo que me aportaba en ese momento el coaching desde el mundo de la academia, desde lo que estaba investigando, estos son distintas citas del libro de neuroeducación de Francisco Mora, nos podía abrir una puerta a entender lo que hoy ya nos están contando algunos como Joe Dispenza, que nos dice que donde pones la atención pones tu energía y donde pones tu energía creas una realidad. Eso es neurociencia pura, no estamos hablando de otra cosa que empezar a ver dónde ponemos la atención. Y eso sí me interesa mucho cuando estoy en el aula. ¿Dónde tienen la atención puesta? ¿Dónde tienen esa atención ejecutiva? Recordemos a Marina con esa inteligencia ejecutiva de poder disciplinar también nuestra atención para sacar el mayor partido de nuestras capacidades. Y cómo despertar la atención de los alumnos, ¿no? Pues a veces también es despertando esa curiosidad o convertir la clase en un cuento, de ahí que toda la parte narrativa que traigo desde el mundo de la tele, desde el mundo del cine, se convierte en una de mis herramientas clave. El storytelling, la capacidad de narrar, la capacidad de contar lo que somos. Y desde ahí, comprender y aprender, ser consciente de que estamos en un cambio constante. Lo que os ponía al inicio de la memoria, nuestra memoria ya per se, por ser una memoria, está creando sinapsis. Es decir, el mismo recuerdo que pasó en 2005, cuando vuelve a mí, crea una nueva conexión neuronal. Vuelve otra vez a tener un recorrido, reinventa, reescribe. De ahí que muchas veces tendremos que volver en el aula y en la sociedad a tener esa sensación de estar en un puente inestable, aparentemente, pero que puede ser un espacio divertido, un espacio apasionado para descubrir también quiénes somos y desde dónde
estamos trazando ese nuevo camino. Eso es lo que empecé a hacer en empresa. Cuando ya profesionalmente empecé a trabajar, dije lo que yo he trabajado en los ámbitos de equipos creativos en televisión, quiero hacerlo en otras organizaciones, quiero probar cómo llevarlos a cabo. Y empezamos a mover muchas cosas. Se empezó a escribir como otro capítulo de esta serie vital de puentes de mi vida. El hecho de que nos preguntemos por los puentes nos lleva sin duda al propósito, porque los puentes se transitan, pero nos llevan a lugares. ¿Dónde situamos, dónde pretendemos colocar a esa sociedad en esa visión? ¿Dónde nos gustaría que estuviera esa comunidad de la que también ha hablado tanto AECOP? ¿Y cuál es nuestra misión? ¿Desde dónde lo hacemos de la mejor forma, ¿no? De ahí que, volviendo a Robert Dill, también veamos qué dice Robert Dill, que es una estrategia de comunicación eficaz. Y lo que más me gusta de este autor es que ya, fijado en el 2008, introduce las nuevas tecnologías. Y hoy en día en el aula también tenemos el IA, es decir, la inteligencia artificial. Nuestros alumnos incluso manejan muchísimo mejor que nosotros todo este ámbito de las nuevas tecnologías. Pero la comunicación en sí humana es una tecnología compleja, porque los conocimientos, las palabras mueven memoria en el entorno donde las usamos, tocan creencias. Estamos además trabajando con grupos donde podemos crear o no, desde donde creamos, con esa facilitación continua del aprendizaje. La programación neurolingüística para los coaches, ya en el año, creo que era el año 2008, ya era como una de las principales herramientas que teníamos los coaches y realmente nos aclara muchos de los mapas en ese territorio vasto de todo lo que entra en nosotros, que no puede entrar más que filtrado por esa generalización, omisión y distorsión. Y también cómo puede ayudarnos a crear preguntas poderosas, haciendo que en el aula empiecen a escuchar todo eso, ¿no? El hecho de que veamos que cada vez, por ejemplo, os hago una progresión. Yo hace 10 años que estoy, este año hace 11 que estoy en los másteres de Loyola. Y cuando empecé en los másteres, doy la asignatura transversal de habilidades directivas, doy comunicación y trabajo en equipo principalmente. Al principio había muy pocas mujeres en el aula, ingenieras. Cada vez son más. Entonces nos encontramos con que hay omisiones que van tomando fuerza en el aula y sin embargo tenemos todavía que hacerlas evidentes en los mapas. También hay distorsiones, hay maneras como vienen de haber educativamente entendido el mundo, como os digo, por ejemplo, el buscar una única solución, que el error forme parte de nuestro vocabulario y también afrontemos nuestros mapas con el error como aprendizaje, el moverle y hacer esas distinciones tan fundamentales para el crecimiento. Porque si no, nos encontraremos con unos alumnos, en mi caso los de másteres están entre 22, 23 años, hasta 24, 25. También tengo en máster de profesorado personas que se reciclan y vienen con más edad. Pues nos podemos encontrar con que esté en peligro nuestra salud mental. Y eso era también una noticia que dábamos este verano en Canal Sur. Daos cuenta que casi el 47% de las personas dicen haber tenido algún tipo de ataque de pánico o ansiedad. Casi el 42% de nuestra población dice haber tenido algún momento de depresión. Y alrededor de un 40% dice que no está satisfecho o satisfecha con su salud mental. El hecho de concebir mapas diferentes nos pueden abrir, y entre ellos, como digo, al error y a considerar que hay muchas posibilidades. De ahí también el traernos que en el aula y también cuando vamos a las empresas,
estamos en un continuo binomio entre emoción y cognición. Todos los procesos mentales están naciendo, toda idea nace anclada o alimentada por una emoción. Y hay algo muy importante para eso que podemos hacer los docentes, que es amar profundamente lo que impartimos, porque sin duda eso se transfiere, eso se contagia. También cuando hago entrenamiento en el ámbito comunicativo, el viernes pasado una médico daba una de las conferencias del Congreso de Medicina que se daba aquí en Sevilla, uno de los congresos de medicina, y yo le decía a ella, tienes que disfrutar. Si tú disfrutas comunicando, la gente va a disfrutar. Por este binomio, que no nos damos cuenta que no solamente somos lo que decimos, lo que pensamos, sino también desde qué emoción en todo lo que hacemos, sentimos y pensamos. Todo eso hace que a veces tengamos que volver a cruzar el puente quitándonos hasta los zapatos. Y ahí es donde también hacemos un ejercicio desde el mindfulness, desde la atención plena, del desapego, del aceptar muchas de las situaciones donde estamos y no, sin duda estamos en un continuo aprendizaje. Aprender a observar el mundo que nos rodea, eso ha sido también otra de los grandes regalos que yo he tenido gracias a estar en el aula. Observar con mapas de generaciones muy diferentes a mí. Cuando voy a veces al mundo de la empresa, llevo un discurso de esperanza, porque a veces a las nuevas generaciones, en esa generalización, omisión y distorsión, las etiquetamos de una manera peyorativa con respecto a generaciones actuales. Sin embargo, las nuevas generaciones vienen con un progreso dentro de su propia epigenética y de su evolución, vienen con una mirada distinta y también a veces es bueno desaprender, quitarte esos zapatos y empezar a andar con ellos de otra forma. Con los alumnos yo siempre tengo que estar abierta, como digo, a una de las grandes habilidades que se nos piden a los directivos, directivas en el siglo XXI, que es la flexibilidad. Desde ahí, desde el mundo de la empresa, muchas veces el tejer esos puentes lleva a que amplifiquemos algunos de nuestros sentidos. Fijaos que estamos en un mundo muy fagocitado por la parte visual. Sin embargo, hay sentidos como la escucha que requieren una mirada diferente, requieren un oído entrenado para poder contemplar y sentir a veces en ese vacío, cuando nos quitan ese sentido tan primordial como la vista, en ese vacío para sentir desde otro lugar, desde otro plazo, ¿no? De ahí también os quería traer que muchas veces desde la empresa se abordan esas conversaciones cruciales. ¿Qué son conversaciones cruciales? Fijaos, tienen tres principios fundamentales. Son conversaciones que nos llevan a ese punto porque tenemos opiniones que están enfrentadas, que tienen un alto nivel emocional y que luego las dos partes sienten que hay factores importantes en juego. Y como esto me di cuenta muy pronto que había conversaciones cruciales que la gente no tenía, las personas no tenían en la empresa herramientas, empecé hace ya más de 12 años a hacer ese camino de entrenamiento en habilidades y había algo que ocurría, me decían muchos de los directivos y directivas en aquel momento, Ana, si esto lo hubiera conocido con 20 años, Ana, si esto me lo hubieran explicado cuando estaba en la universidad. De manera que cuando hago luego ese recorrido por las disfunciones del Lencioni dentro de los equipos y veo la necesidad de confianza, cómo hay que dejar de temer al conflicto, cómo tenemos que generar ese compromiso, porque indudablemente lo que buscamos es mayor responsabilidad y resultado en las empresas, esos objetivos concretos, tenemos que volver también a conectar con ese propósito, volver a conectar con esos elementos que potencian la motivación. Tenemos que volver a descubrir
que hay en cada uno de las personas que nos rodean. Y esto es lo que precisamente le traslado siempre a los alumnos. Una mirada, un aprendizaje, un observador diferente, porque cuando lleguen a la empresa todo irá más rápido. A veces tendrán esa carencia que me decían esos directivos y directivas de hace más de 10 años. Y me gustaría, como les digo a ellos, que sean un observador distinto. Muchas veces cuando van a las prácticas y como resultado de ese observador que llevan dentro con su pack de habilidades directivas y vienen de vuelta, me llaman y me dicen: Ana, tengo que contarte algo. Digo, ¿qué te ocurre? Es que en la empresa ese liderazgo compartido del que tú nos hablabas, ese liderazgo colaborativo no existe, o no lo he visto, o no está presente. Y siempre le digo, por eso tienes que llevarlo tú como observador. Porque eres el líder o la lideresa del futuro. Porque tienes que saber que hay otras maneras de hacer las cosas. Eso es lo que a mí me movió de la sociedad o de las organizaciones a la academia. Intentar dar ese pack, ese kit de mínimas herramientas a nuestras generaciones desde muy temprano. Porque cuando estaba ya con personas con un amplio bagaje, encontraba que poner esos sombreros alternativos, esa forma que le llamamos divergente de pensar, ya tenía un pozo. Siempre se puede aprender. Nosotros siempre decimos en coaching que siempre puedes aprender si tú te lo planteas, pero es verdad que neurocientíficamente hoy sabemos que nuestro cerebro tiene unas ventanas del aprendizaje y eso nos lo dice muy bien Francisco Mora en su libro Neuroeducación. Entonces es mejor darlo antes de los 30 años, que todavía esas ventanas del aprendizaje nos permiten aprender con mucha más velocidad y mucha más rapidez. Una de las cosas que siempre he querido es juntar, unir. Ese era nuestro primer principio, conectar, ¿os acordáis? Porque creo que las sumas de las partes, nos desafía aquí Daniel Coyle, nos dice por qué la suma de algunos grupos es más que sus partes, mientras que otros es menos. En el mundo amenazado para algunos por la inteligencia artificial, en mi caso creo que es una gran herramienta, siempre y cuando dispongamos de dos elementos fundamentales. El haber entrenado muy bien, desde etapas muy tempranas, el pensamiento crítico. Y la segunda, que hayamos creado comunidad. Si esas dos cosas están unidas, pensamiento crítico y comunidad, no hay tecnología que pueda superarnos. Porque siempre mentes unidas van a crear algo muy grande. Y eso lo veo en el día a día con mi grupo de alumnos cuando estamos organizando a los equipos en las empresas. Pero para eso tienes que verte como equipo. Y eso es otra de las cosas que académicamente me interesa mucho. El pasar del yo al nosotros. El vivir desde una dimensión que trascienda el individuo, que tiene su propósito y su misión indudablemente, que lo trascienda y que pueda verse complementado, conectado y maximizado por su equipo o grupo, ¿no? Para eso he utilizado también la metodología Bellevue, como aparece en uno de los proyectos que hice con la Fundación Cruzcampo. Que nos llevemos al menos una idea, una impronta de cada uno de los roles para que podamos empezar a trabajar. Me ha parecido útil porque así ya vamos conociendo a la gente, qué tipo de roles tenemos o cuáles creemos que tenemos. No se trata de que seáis expertos en la materia, que al menos tengáis la sensación de que la creación de equipos eficaces no es teoría. De manera natural, aparte de los informes, vamos eligiendo en qué roles nos encontramos más cómodos, que podemos aportar más. Y os animo a que tengáis esa curiosidad por descubrir a vuestros compañeros y compañeras desde esta perspectiva de aportación de valor. No qué diferente eres a mí,
sino qué puedes aportar para que mi equipo funcione mejor. Ahí la conexión entre individuos, fijaos que también es otra cosa que me gusta comentar mucho en el aula. Venimos a veces de un método tradicional a nivel educativo donde hay un profesor, una profesora, un mentor, una mentora que tiene algo importante que contar y el otro es como un receptor que solo unidireccionalmente acoge el mensaje. Luego, el coaching a mí me abrió a esa bidireccionalidad donde las dos partes estaban en igualdad, a la misma altura, construyendo juntos. Hoy en día, desde el liderazgo en forma de U y otras teorías, ya sabemos que hay un espacio generativo. Y ahí la actitud, la emoción, tiene un papel clave de cómo se crean esos conectores. De ahí que hoy en día, cuando voy al aula, siempre le digo que vamos a crear espacios de posibilidades donde cada uno explore, donde nos atrevamos al aprendizaje, donde trabajemos desde la confianza, donde creemos acuerdos de equipo y donde busquemos resultados comunes. Cada nuevo proyecto en el que estoy siempre me lleva a hacerme esta pregunta porque me la hago con los equipos, si estoy en la empresa, o me lo hago con los grupos. Hace 2 días estaba arrancando el máster de ingeniería de este año, 2024, que ellos hasta el 2025 que presentan su TFM estarán en continua evolución. Y les preguntaba precisamente esto: ¿dónde os encontráis en este momento? ¿Qué esperáis de este máster? ¿Qué esperáis de la asignatura? ¿Y qué vais a aportar? ¿Qué queréis? ¿Dónde os veis proyectados? Pero sin duda también que de manera de acompañamiento, que es un concepto que utiliza Robert Dill en ese coaching con mayúsculas, habla de qué creencias puede haber dentro, qué interferencias en ese aprendizaje. En otro orden de cosas, en forma de obstáculos internos, obstáculos externos, por los que nos tenemos que preguntar. También que a veces hagamos un balance muy cuantitativo de cuántas veces lo hemos intentado, porque a veces generalizamos, ¿no? Lo intentamos 1 o 2 veces y la persona piensa que le pone ese siempre o ese nunca. Y como os decía, cuántas opciones, caminos o posibilidades se pueden dar. Fijaos, poniéndonos el ejemplo de ingeniería, un ingeniero hace 20 años tenía una serie de caminos. Yo hoy en día a los alumnos les digo que las consultoras van buscando hoy en día para, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos, el perfil de ingeniero, pero necesitan un plus a esa parte técnica. Y siempre les digo a ellos, ingeniería más el kit de habilidades directivas es clave de éxito. Por esas opciones que nos va dando el momento actual, donde ya los caminos no son tan claros, no son en una dirección, se van cruzando y ya no tienes que hacer un máster en recursos humanos, en dirección de personas, un MBA para ser un componente del Departamento de Recursos Humanos, de gestión del talento, sino que un ingeniero hoy en día también es muy valorado. ¿Por qué pensáis? Y os lo pregunto, ¿por qué pensáis que las consultoras están buscando, por ejemplo, el perfil de ingeniero más habilidades directivas en el mundo académico? Como no veo el chat, si me... No sé, Pili, si tú ves el chat, tienes el chat, ¿está ahí alguien que haya respondido o no? Me animo. ¿No? Me imagino que esa necesidad se da a día de hoy debido a que
Al final trabajamos, por mucha IA que haya en todas partes y mucha tecnología, trabajamos con personas, trabajamos en equipo. Y ese liderazgo, esa toma de decisión, ese camino es vital para que todo acabe en éxito. Y la consultora, cuando hace su selección, lo sabe. Imagino, a lo mejor estoy equivocada. ¿Quién hablaba? ¿Quién hablaba que no veía? Y porque no tenemos nada en el chat, ¿eh? En el chat. Ah, vale, 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 vale. Ahora ha entrado algo, pero vamos a Vale. contestar. ¿Quién hablaba? May. May, pues efectivamente, estamos en un mundo tan complejo, tan diverso y tan transversal que esta palabra me apasiona porque empieza a hacer ese cruce o puente a través de muchas cosas que ya no nos definen de manera única, sino son como esas vías que se van cruzando y no sabemos bien por dónde pueden terminar. Efectivamente, estamos ante tantas variables que una de las cosas que valoran muy positivamente en la formación de los ingenieros es que ellos están preparados para resolver problemas. Si a eso le sumamos que tienen grandes habilidades directivas, se convierten en uno de los perfiles más demandados hoy día. Os hablaba de ese mundo complejo, ese Bukabani. Fijaos, el término Buka se acuña hacia los años 80 en el entorno militar estadounidense para hablarnos de ese entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Eso pronto pasó al mundo de las organizaciones, donde se empezó a hablar de organizaciones que estaban en el entorno Buka. Desde el COVID se ha acuñado otro término y es el BANI, que es un mundo frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Fijaos que muchas veces cuando llegan los alumnos, las alumnas a los másteres buscando o preguntándose dónde me gustaría estar, cuál es mi espacio deseado, el Buka no ha desaparecido de nuestro entorno, sino se ha combinado con Bani. Entonces yo ahí les hago siempre alusión a que esa metodología del docente coach en el aula que pueda primero hacerles averiguar y conectar con su brújula, a que fortalezca esa parte interna, les va a hacer caminar por este Buka Bani de una manera al menos más confiada, porque confianza viene con fe. Entonces no tenemos certezas en este mundo que nos rodea, al menos que la certeza interna sí la toquemos y la sintamos para sentirnos motivados, ¿no? De ahí muchas veces pueden nacer esos recursos. Cuando la persona conecta y a edades muy tempranas con esa brújula interna, os puedo asegurar que se produce un cambio que los alinea, que les hace ir con confianza, que todo eso que hablamos a veces de esa ley de la atracción, de lo que está en mí, en lo que creo, crea una realidad, se produce. Porque empiezan a poner de relieve recursos, porque empiezan a ver su diferencia contributivamente para los equipos, porque empiezan a ver su propósito como una verdadera vela en el barco personal que le lleve con motivación. Fijaos, de las 10 habilidades más valoradas por las empresas, esto era en el 2020, es donde cuando venía de la empresa, de las organizaciones, y me encontraba que estamos entrenando todas estas dimensiones, tanto en sesiones grupales como en sesiones individuales, a veces en formación, a veces en coaching, era imprescindible que se empezara a ver mucho antes de que la persona pasara al espacio laboral, que empezara a entrenarlo antes en espacios seguros como puede ser el laboratorio del aula, donde nos podamos atrever a empezar a liderar equipos, a trabajar en equipo, a ver cómo me comunico efectivamente, a entrenar herramientas que nos dé esa resiliencia y esa tolerancia al estrés y, por supuesto, como digo, pensamiento crítico, resolución de problemas, con lo que llevaremos a una gran capacidad de adaptación, porque los conocimientos tecnológicos
Lo que sí nos hace ver la tecnología es que estamos en continuo cambio, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos adaptándonos, hay cosas que salen nuevas y tenemos que estar alerta a todo eso. Sin duda, como os decía, para mí hoy la sesión era un reto, porque daos cuenta que cuando entro en el aula lo que más me gusta hacer es esto, es escuchar, es poner las manos arriba, ¿no?, de esa actividad y poder empezar a recibir qué relatos vienen acompañados en ese equipo que me ha tocado en el aula, bien sea en una empresa o bien sea en mis equipos de másteres. También quería hacer alusión hoy a esas tres grandes ámbitos o realidades donde nos metemos y estamos, donde transitamos los seres humanos y transitamos las nuestras y las de las personas que nos rodean. Esa parte somática, darle valor, y eso lo hago mucho en el aula. Trabajo mucho con ese coaching coactivo, con esas dinámicas que nos conecten con el cuerpo, tanto para fomentar esa atención plena, saber de dónde estoy, dónde siento, qué pensamientos traigo, pero también con una realidad que conecta con mi parte cognitiva, que me dé cuenta de cómo son esos paradigmas desde donde yo ese paraguas, paradigma como paraguas de conocimiento, paraguas de juicio, paraguas de realidades que yo traigo cuando entro en un grupo. Y por supuesto, tener esa conciencia de campo. El otro día hacía una dinámica con los alumnos y convertía a 5 de ellos en observadores, y me decían, ¿pero qué observo? Digo, el campo. Tienes que abrirte a lo que está pasando a tu alrededor. Tienes que empezar a tomar conciencia de todo lo que se teje, porque el día de mañana, cuando estés liderando un equipo, vas a tener que hacer mucho la labor de observar. A un equipo se le observa mucho si quieres hacer ese liderazgo coaching, ese líder coach, para poder escuchar y saber las realidades que tenemos. Y de ahí hacer una sabiduría a otro nivel. O sea, nosotros desde lo que sabemos, desde lo que conocemos, más las emociones que nos acompañan, más toda esa realidad física que nos rodea y en la que nosotros estamos también instalados por cómo hemos comido, dormido y las experiencias que hemos tenido en el día de hoy, nosotros estamos continuamente irradiando hacia todo lo que nos rodea, esa realidad de campo, ¿no? De ahí que llega el momento cuando tienes ya todas las mimbres, que con los alumnos me pasa esto. Yo siempre le digo que llevo el maletín de Mary Poppins, porque con lo que vamos a mostrar también haré y desafiaré algunas realidades que parecen imposibles. Estos son algunos de los grupos en los que he tenido la suerte de trabajar: el máster de profesorado, el máster de ingeniería y un programa maravilloso que tenemos dentro de la Universidad Loyola que se llama Líderes para el Mundo, donde trabajamos con otro tipo de metodología y aprendizaje. Por ejemplo, dentro de Líderes para el Mundo doy una de las sesiones que se llama Inteligencia Emocional y Pintura, y la que estáis viendo ahí con los Gigi Bullock es una que hacemos con trabajo en equipo. Este es mi grupo de compañeras con las que trabajo en los procesos de desarrollo individual, los procesos de desarrollo competenciales dentro de los másteres a nivel individual. Ellas son Maripaz, Isabel y Silvia, que están a mi lado acompañándome y dando ese acompañamiento, eso que decíamos al inicio de lo que es un coach, para ampliar el aprendizaje, para explorar nuevos territorios. Como veis, a veces la maleta cuesta cerrarla y se convierte en uno de los mayores regalos, el que puedas llevarte no solo tus experiencias, no solo lo que has aprendido, sino también que la empieces a llenar de toda esa inteligencia de campo que nos dice tanto Dil como Gillian, ¿no?, que nos hablan de esa inteligencia de campo que podemos llenarnos y convertirnos en comunidad. Estos son algunos de los miembros del grupo de investigación
donde estamos en esa investigación, además, cada uno desde su ámbito, unos más desde la traducción, hay filólogos traductores, hay como yo, que venimos del mundo del periodismo y la comunicación, hay otros que vienen del mundo del ámbito más filológico. Todos estamos trabajando en una variable, en una teoría que se llama teopraxis del emplazamiento-desplazamiento. Y estamos averiguando en ese plazo, en ese lugar donde nos estamos instalando como seres humanos, investigando cómo se está moviendo tanto la plaza que creamos como la plaza a la que emplazamos a otro a través de nuestros discursos, a través de nuestro conocimiento. Así empezaba con Francisco Mora y desde aquí es donde quiero que creemos espacios que generen nuevas realidades. Fijaos que una de las cosas que también os comentaba en ese generar un espacio de posibilidades es que las posibilidades sean conectoras, porque muchas veces damos un espacio de posibilidades, como puede darnos el cubo de Rubik, pero que al final tienes unos movimientos limitados. Yo lo que voy es a que intentemos hacer unas conexiones que también nos muevan a veces no solamente de nuestro espacio de confort, sino también de nuestras conexiones habituales, o sea, que podamos crear nuevas realidades. Ahí os dejo algunos apuntes que le digo a los alumnos, que investiguen sobre Hartmut Rosa y la resonancia, que indaguen sobre ese concepto de Goleman de cuidarte para cuidar. Y sin duda el coaching apreciativo, esa mirada de apreciar, de poner en positivo, de empezar a mirar la vida y el mundo desde lo que contribuye, desde lo que construye. Este ha sido uno de los trabajos de Francisco Mora después de tener conexión con nuestro grupo HISCU. Hay un grupo, una parte del grupo que se dedica al fomento de la lectura. Y Francisco Mora, después de estar trabajando con ese grupo de personas, sacó este volumen en 2022, Neuroeducación y Lectura. Es decir, cómo también desde el mundo de la academia movemos realidades y cómo desde las realidades podemos hablar para que el mundo de la academia o investigadores como Francisco Mora pongan su atención y por tanto su energía y su creatividad en algunas líneas de trabajo como esta, ¿no? Como el mundo de la lectura. De ahí que desarrollar esas habilidades y esas competencias en otro abre un mundo de posibilidades hoy en día. Tengo la suerte de estar en varios foros de emprendedores. No os imagináis cómo se está generando realidades, cómo se están empleando las nuevas tecnologías para hacer el mundo todavía mejor. Me da igual que sea desde el ámbito de la agricultura, desde el ámbito de la ingeniería aeroespacial o cualquiera de las variables que nos da la IA. Casi todos ellos trabajan con IA. Aquí tenéis, por una parte, algunos de los que expusieron en Eurotalent, donde estoy como mentora en el ámbito de comunicación, y aquí abajo tenéis a las mujeres que este año han formado parte de Legua, un programa de empoderamiento para mujeres en el sector de la agricultura, que hay muy pocas, y hacemos fomento también en ese ámbito. Os quiero regalar algo que ha sido una de las partes de mi investigación y que estarán en mi tesis doctoral. Es esa espiral comunicativa. Una de las cosas que más me importan a nivel de comunicación es que podamos integrar esa conciencia desde el ego system, desde lo que yo soy como sistema, de todo lo que hemos hablado, desde esa triple línea que necesitamos para el crecimiento y llegar al estado deseado y a ese ecosystem. Por una parte, sin duda, la línea cognitiva. Tengo que tener conciencia de todo lo que soy y sé que soy, pero también una conciencia de todo lo que emocionalmente soy, muevo y me mueven. Y por último, esa línea moral y ética, esa conciencia de lo que como propósito, como visión, creo que debe ser.
en ese cambio continuo estamos todos. Cuando entro al aula, siempre le digo a ellos que si me voy a Hábitos Atómicos de Jane Clare, ellos están haciendo señales en mí, están creando anhelo, están moviendo respuestas y verlos a ellos crecer sin duda que es una recompensa, me ayuda a que siga en ese ámbito de crecimiento. No solamente aprenden aquellos que están conmigo en el aula, soy la primera que aprende y también os digo, la primera que cuando estoy haciendo un proceso de coaching o cuando estoy haciendo un proceso de desarrollo, siempre digo que trabajamos los dos, porque nos llevamos esa parte también que me está contando, qué me está sugiriendo esto que está tratando la persona, el cliente, el alumno, la alumna, ¿no? No me entretengo más en esta parte, pero sí que muchas veces en coaching hemos hablado de objetivos buscando resultados y a mí en Hábitos Atómicos este esquema me da una variable que es de ida y vuelta, porque por una parte buscamos resultados que indudablemente cambian la identidad, pero muchas veces cambiando la persona, parte de lo que es, también está llegando a distintos resultados. Es decir, que podemos trabajar desde muchos ámbitos sabiendo que los procesos sean siempre de ese acompañamiento de esas preguntas, de esa indagación y de esa apreciación en el entorno que tenemos. Hablo de confianza, sin lugar a duda. Creo que es uno de los principios que fundamentan y cuando te vas a cualquiera de las asociaciones de coaching está en sus bases. Esa confianza entre la persona que realiza el proceso y quien recibe el proceso. Pero sin lugar a duda, tenemos que tener en cuenta que la confianza en los ámbitos educativos se vuelve una onda muy exponencial, una onda muy creciente. Daos cuenta que cuando nosotros estamos en el aula y creamos esa confianza con el alumno, creamos esos entornos seguros, hacemos ese ejercicio de estar por y para, con ese liderazgo de servicio y también desde nuestra vulnerabilidad, como docentes, nos encontramos que la confianza siempre eleva la velocidad y minimiza los costos, tanto energéticos como emocionales. Porque a mí esto, cuando muchas veces los alumnos me dicen, ¿cómo hemos podido en una sesión avanzar tanto? Porque hemos trazado un buen marco de confianza, porque hemos podido trabajar con velocidad firme en esa misma pirámide de elección y recordáis que la base era la confianza, es la misma que ocurre en los equipos. Y sin lugar a dudas, el impuesto que nos da la falta de confianza también es muy grande. Vamos muy lento tanto en los equipos cuando estamos trabajando juntos como en el aula y con un coste alto a veces para las personas que lo integran. Desde aquí, sí me gustaría ver qué tiempo tenemos. Julie, tú me orientas, me comentas cómo vamos de tiempo. Ana, ¿cómo vamos? Bueno, muy metidos en esta mirada académica que nos traes a los que estamos fuera de la academia en este momento y muy de acuerdo contigo y compenetrados con lo que nos estás dando. Estamos de tiempo a excelente tiempo, así que continúa. Y Muy bueno, bien. ya que me Bueno, si hay preguntas, alguna pregunta, sí, alguna apreciación que tengamos claro. en el De chat. hecho, Graciela nos anotó por aquí una mirada, Evangelina también y Luis Esteban. Sin embargo, vamos a esperar que termines y me gustaría también invitar a la audiencia a que nos coloquen sus miradas apreciativas de todo esto tan hermoso que nos comenta Ana, de esa construcción de puentes que desde su experiencia y lo que lleva a la sociedad a través de la universidad, de su experiencia en televisión y todo lo que, de la lectura de los autores, de su experiencia en empresa. Este proceso reflexivo, vamos a ver qué nos trae a todos y a colocarlo en el chat para enriquecer esta ponencia. Así que bueno, síguenos inspirando, Ana, Muchas gracias. tienes todavía 15 minutillos todavía. Muy bien. Bueno, desde aquí os pregunto y os hago la reflexión, ¿no?
que cuáles pensáis que son esas claves de los equipos de éxito, teniendo en cuenta que clave y éxito van a ser palabras multisignificadas, con muchas variables que cada uno llevaremos además desde nuestro propio bagaje, ¿no? El ejemplo que tenemos en la película Invictus, ¿no? Que está además está inspirada en el libro que John Carlin, que es periodista, hacía sobre la semblanza de Nelson Mandela, nos lleva a ver cómo se fragua todo eso que venimos contando de ese ámbito de confianza, esa creación de un espacio generativo y cómo la comunicación se convierte en un mover a la acción a las personas que nos rodean, de ese ámbito de responsabilidad. Fijaos que es una responsabilidad que yo llevo muy dentro en todo lo que hago. En el 2017 llevaba yo a mis alumnos al plató de televisión y este verano, como os decía, otra vez tocaba el ámbito de los informativos, colocándome en un camino de vuelta, en un puente de vuelta. En ese 2005 en Madrid, en productoras, haciendo muchos programas y muchos que le llamaban programas formato coaching, curiosamente. Y a la vuelta de hoy, otra vez volver a conectar con la comunicación y la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Siempre tengo presente la variedad de mapas. Es una de las miradas también que más me alienta, me motivan, esa curiosidad por acercarme a ámbitos y volver otra vez a conectar con espacio, cruzar de nuevo esos caminos y volver a traerte algo nuevo que te pueda aportar para el momento actual, en tu yo actual, en esa versión que hoy tienes de ti, ¿no? Y como os decía, el ámbito de la psicología deportiva, que ha sido fundamental en el mundo del coaching, ha sido otro de mis grandes ámbitos de investigación que me apasiona, porque hay una diferencia abismal para mí, por lo menos, entre el ámbito empresarial organizacional, el coaching que hago en las organizaciones, y el que se lleva a cabo en los entornos deportivos. Y es que todo es mucho más intenso en el ámbito deportivo. Y de ahí que todo sea más intenso hasta esa parte que hablábamos al principio también de salud mental, ¿no? Donde requieren de un entrenamiento. Aquí os dejo algunos de los libros que, por una parte, pongo en el centro a Juan Carlos Álvarez Campillo, que ha sido uno de los mentores que he tenido en este ámbito, que además fue entrenador mental de Chesco Spar, que fue seleccionador de balonmano de la selección española y que luego ha pasado también a ser coach en empresa. Es decir, tenemos a personas que van del ámbito deportivo y cruzan ese puente hasta el ámbito del coaching organizacional. Hay personas del ámbito del coaching organizacional o académico, en el que estoy yo, que pasamos el puente al coaching deportivo. Y tengo también ahí el libro de Diego, de coaching deportivo, que también es otra persona referente en este ámbito. Este fue el camino que tejimos de una manera además llena de incertidumbre con el grupo de Betis Fémina, porque conseguimos finalmente como equipo, tanto el staff técnico como sin duda el equipo deportivo de jugadoras, llegar a mantener en primera división. Y digo que es todo muy intenso porque el mundo del coaching deportivo es un acompañamiento si lo haces con un equipo, tanto a nivel individual como de equipo, a sentirlo todo cada día con ese carrusel de emociones que lleva el mundo del deporte, ¿no? Ahí tuve la suerte de Gerardo García León, que es el entrenador, que contara conmigo para esta aventura. Y aquí quiero hacer y conectar con ese inicio donde preguntaba yo
siempre dónde estoy y a dónde quiero llegar. Cuando yo me hice el máster en el coaching y psicología deportiva, me preguntaron al finalizar que dónde me veía o dónde me gustaría estar el día de mañana ejerciendo. Y yo lo dije, está en mi plan de acción, está por escrito, dije que quería contribuir al entrenamiento mental en un equipo femenino. Luego habéis visto todo lo que ha pasado con los equipos femeninos en el último año, que ha sido un despliegue fantástico, ¿no? De esa presencia de lo femenino en el deporte con un nivel de juego que es superior, y lo que hemos conseguido como selección española de fútbol en el ámbito femenino. Hay muchísimo escrito sobre el ámbito deportivo y yo aliento a los coaches, a los formadores que beban de esta línea de trabajo en psicología deportiva, porque nos da muchas claves en el ámbito de la motivación, en el ámbito de alcanzar resultados, de elaborar objetivos. Es un ámbito muy nutrido. Aquí os dejo lo que siempre, con el aula llena o vacía, se convierte en una de mis principales vías de trabajo, que como coaches, como docentes, como parte del mundo, siempre intentemos mejorar ese rincón de lo que somos. Es el único lugar verdaderamente al que podemos llegar y sobre el que podemos trabajar. En el otro se pueden tejer posibilidades, pero siempre y cuando la otra persona quiera y la otra persona indudablemente quiera avanzar y alcanzar sus objetivos. Otro de mis principios de vida es que la cultura es un conjunto de relaciones vivas con un objetivo común, pero no es algo que sea, es algo que hace. Y con esto quiero cerrar mi intervención en esa cultura que también está abriendo AECOP, esa cultura de la comunidad, en esa cultura de lo que hacemos cada uno de nosotros juntos marcan una gran diferencia. Recordemos en esa cultura que vamos a tener que hacernos muchas preguntas en todos los niveles de nuestro mapa interno y de nuestro mapa cultural y comunitario, porque hay muchas creencias y muchos valores que tendremos también que trabajar juntos, bien en las empresas como equipo, bien en el aula. Desde aquí, muchísimas gracias, y que veamos que también los puentes pueden ser ventanas, y abajo os asomo al puente de Triana como una ventana a una realidad. Muchas gracias por vuestra atención y abierta a preguntas y comentarios que queráis hacer y compartir. Muchas gracias a ti, Ana, con ese puente que nos abres y que nos dejas abierto a todos los que estamos acá en sala y a todos nuestros compañeros de AECOP y del mundo que nos vean en diferido. Luis Esteban, mira, te voy a leer, como llegamos a ese acuerdo, leerte las reflexiones para sumar, inclusive muchas preguntas también aquí para ti. Por ejemplo, Luis Esteban nos dice, para que las personas sean más empáticas a la hora de dirigir equipos para saber lo que necesita cada miembro. Eso fue a lo largo de tu intervención, hizo esa reflexión. Evangelina nos decía, por la posibilidad de encontrar distintas opciones, o bien en proyectar y realizar y evaluar proyectos, o sea, tanto ese proceso tuyo, tanto que lo hacías en aula, que lo hacías en campo, como también sirve para evaluar proyectos. Graciela nos describía lo siguiente. Para ser, dice así, puede ser que al perderse en el tiempo, el hábito de la lectura sea la causa de la dificultad para comprender textos que hoy se observa en la educación y en todos sus niveles, ¿no? Al hablar aquí de observación del campo en sus distintas variantes, ¿qué supone que puede entorpecer esta capacidad de observación? ¿Qué nos dices con respecto a esa pérdida de la lectura cuando tú nos recuerdas a lo largo de tu ponencia inspiradora cómo el libro, la literatura, te ha nutrido a lo largo de tu camino profesional y de persona, Ana?
¡Oh, qué buenísimas preguntas hacéis, eh! Sí. Necesito ese tiempo de reflexión porque realmente son profundas y también me hacen sentirme afortunada y muy agradecida de todo lo que estamos creando y moviendo juntos. Fijaos, el proyecto, por ejemplo, de lectura que tiene el grupo Hitkus, que lo llevan compañeros, como digo, liderados por Manuel Ángel Vázquez Medel, están volviendo a poner en valor ese espacio simbólico de la lectura, ese espacio evocativo que se produce en el ser humano cuando lee. En el ámbito de, si nos lo llevamos al coaching, hay un libro maravilloso también de Robert Dilly Gilligan que es El viaje del héroe. Cuando trabajaba en los inicios y estudiaba sobre el viaje del héroe, es uno de los modelos que se utilizan para la creación tanto de series televisivas como de películas de cine. Entonces, el ámbito de la lectura y esa capacidad de ver muy claramente protagonista, antagonista, elementos claves, giros del guión, hacen que el aula, por ejemplo, lo convierto en una película. Y entonces cuando necesitamos elevar el nivel de atención, que eso también nos lo dice Francisco Mora, que tenemos unas ventanas atencionales de un tiempo determinado, yo intento que sea como una buena película. Nadie se duerme en el cine con una buena película. Esa ventana atencional se abre, pero tenemos la capacidad con un buen guión de seguir teniéndola, si se va a cerrar, volver otra vez a captar su atención, a volver a tirarle, como yo digo, ese ancla y llevarlo otra vez a, a el espacio del aquí y ahora, que no se me evadan con pensamientos pasados o futuros, sino que esté aquí en el momento presente. Y eso lo logramos creando esos espacios donde narrativamente transitamos como si fuera un guión de cine. Esa parte sí, siempre me lo planteo así, ¿eh? Y giros de guión que también hago. Cómo en un momento dado en el aula puedo hacer que el grupo se ponga en actitud de aprender. Pues hacemos algún ejercicio para que quede evidente que no saben de esa situación o de esa habilidad o de esa competencia y eso hace que los motive muchísimo a querer hacer cosas. En el ámbito del coaching, el viaje del héroe, que como digo es uno de los modelos para la creación de guiones de cine, también es uno de los modelos para la construcción narrativa de conversaciones. Entonces, si nosotros nos guiamos por ese mismo salida de tu salida a la aventura, que es uno de los primeros pasos, luego ese tránsito o viaje por la zona desconocida, volver otra vez a recuperar y vuelta con el elixir, te das cuenta que cuando nosotros hacemos un proceso se van cumpliendo muchas de esas etapas. Lo que he comprendido con el tiempo en esta triple conexión que os decía, entre otras, de conectar, de compartir y generar, es que todo está más unido de lo que parece. Es decir, que cuando yo empecé hace mucho tiempo parecían cosas muy diversas que hemos podido ir integrando, hilando para convertirlo en un campo común, aunque el ámbito sea diferente. No sé si con eso te uno la lectura, porque además mi Era lo doctorado que te iba a decir justamente. mi doctorado en literatura y comunicación, yo siempre dije que fue clave, porque estudiar los libros a un nivel filológico te ayuda a entender muy bien a los protagonistas, te ayuda muy bien a entender las historias, el por qué suceden. Cuando con el tiempo luego eso lo he llevado a otros ámbitos, me he dado cuenta que somos seres narrativos. Y como seres Definitivamente. narrativos, pues necesitamos, está también el coaching narrativo, que también es otra de las líneas de investigación, que Esto es muy valioso, Ana. Y fíjate, un poco entrelazando también lo que decía Graciela y eso que dices tú con respecto a ese observador.
Evangelina hace esta reflexión tan valiosa y dice, una parte esencial para la construcción de los equipos es la confianza. Y la confianza es algo que se va creando tendiendo puentes a partir de la escucha. Y como estás diciendo y como estás diciendo justo ahora, ese espacio que mueve a la acción. Esto fue a lo largo de toda tu presentación. Muchas gracias, A tra- Evangelina. sí. A través de ese espacio, a través de ese liderazgo compartido, de esa capacidad de favorecer un espacio-tiempo en el que cada persona puede brillar, cada persona en su propia esencia, fomentando esa construcción, redes y propósitos. Mira qué hermoso. Y Graciela dice lo siguiente, en el trabajo en equipo, ¿cómo influye en la buena comunicación de sus integrantes? Que se utilice el lenguaje claro, sencillo, aun cuando sea técnico, planteando claramente el tema, su explicación, el ejemplo y la conclusión. Fantástico. Entonces, fíjate, Graciela, cómo entrelaza lo que decías con respecto a tu experiencia de comunicación y cómo llegarle a ese alumno, a ese equipo, a esos compañeros, a esos iguales, a esos alumnos, a esas jugadoras de fútbol desde ese lenguaje. Y dice Luis Esteban, uno de los problemas que más veo en los equipos es la falta de proyección profesional. También falta de confianza y líderes que delegan tareas, pero no responsabilidades, y eso desmotiva a los equipos. Aquí también te estás llevando información valiosa porque sé de primera mano que estás terminando tu doctorado y un área de investigación del coaching muy hermosa que nos está aportando Ana a la ciencia del coaching. Cuando ya tenga eso, pues ya será tema para el año que viene, Ana. Evangelina dice, me encanta esa exposición y deseo valorar esa mirada tan profundamente humana de la construcción de puentes en la sociedad. Desde tu experiencia personal, una mirada y una experiencia realmente hermosa y muy intensa. Imagínate esto que nos dice Evangelina y esa mirada intensa, como lo llama ella, de la construcción de puentes hacia la comunidad, ¿no? No hay más preguntas hasta ahora. Ahora te quiero yo preguntar, Ana, ¿qué ha motivado a Ana a crear ese nexo tan hermoso y crear esas 3 líneas de su tesis, de su hipótesis doctoral sobre la moral, el coaching y las emociones, Ana? Fíjate, hay una base neurocientífica. La parte de la variable cognitiva y emocional se conoce desde hace más tiempo. La parte moral, yo por eso invito a que leamos a los neurocientíficos. Nos hablan de esa necesidad ética y moral para sobrevivir como comunidad. Y ahí nos lleva a una reflexión profunda. Y por eso, como periodista también que soy, una mirada al mundo que cuando la hacemos desde esa mirada que yo invitaba que fuera apreciativa, te lleva a volver a ese espacio interno, a ese rincón de ti y preguntarte qué estoy creando yo en mi entorno, porque a veces queremos cambiar la realidad de todo lo que hay y la variable moral la necesitamos. Hoy se decían cosas mm, muy radicales en el informativo acerca de lo que está pasando con el, el enfrentamiento que hay en Gaza y Líbano, ¿no? Con Israel. De manera que yo esta mañana me preguntaba que más que nunca necesitamos de esa línea moral y ética. Ok, Que además nosotros como coaches las tenemos en todas las asociaciones. Es uno de los claro. principios que nutre y que nos hace emplazarnos como coaches en una dimensión donde esa variable ética con tu cliente, con tu equipo, con tu alumno, con tu alumna, esa variable te hace diferente.
designifica. Y ahí es donde también creo que está intrínseco y en la esencia de nuestra disciplina. Esa comunicación tiene que tener los tres ejes. Si uno de los tres no está trabajado o no está encima de la mesa, de alguna manera está, pero me refiero de manera consciente en esas conversaciones, mm, el resultado es muy diferente. Y todos pensemos cuando hay alguno de los ejes que no se han trabajado, no han estado presentes, qué peso hay, ¿no? Encima. Entonces eso me llevo, que neurocientíficamente también esa variable ética y moral está puesta de manifiesto como una de los horizontes de supervivencia. O sea, somos seres en comunidad. Y cómo nos unimos y cómo nos conectamos, cómo trazamos esos puentes entre nosotros, tiene que haber una variable ética y moral. Fíjate, escuchándote, Ana, y en conversaciones privadas que hemos tenido y que hemos tenido con el equipo, se me ocurre preguntarte, ya como para ir cerrando tu momento de inspiración, ¿a qué conclusiones llegas dentro de tu área de investigación en el mundo del coaching, en el mundo del desarrollo humano y del acompañamiento a personas a ser extraordinarias? Cuéntanos a qué conclusión llegas o qué nos quieres compartir para cerrar tu ponencia. Conclusiones. Yo la conclusión, más que una conclusión cerrada, es una conclusión abierta. Os lo comentaba a vosotras antes de que abriéramos y sí quería compartirlo ahora con el resto de asistentes. Creo que la fórmula, metodología, disciplina del coaching ha entrado ya en la epigenética cultural y ha entrado por una necesidad de entendernos. Bien como decía Evangelina, por esas claves de escucha activa que cambian las relaciones, que introducen ámbitos de confianza, que amplían los mapas. El coaching también te aporta preguntas a través de esa escucha. Yo siempre comento que no hay pregunta de valor si no has escuchado, sino son preguntas que pueden venir como en el paradigma, pero no nacen del campo. Y esas conclusiones llevan a que si nosotros estamos ahora mismo generando una nueva forma de comunicación, que es una de las hipótesis que yo mantengo, ¿no? Nosotros estamos generando una nueva forma de comunicación en múltiples y diferentes expresiones. Coaching educativo está entrando en el aula y por tanto está cambiando la forma de relacionarse el docente, la docente con sus alumnos, sus alumnas, está creando nuevas realidades. En el coaching ejecutivo y organizacional, porque estamos igualmente haciendo consciente de cómo están creando los equipos, estamos dando preguntas que le permitan emplazarse, que le permitan reflexionar acerca de qué necesitan. Y creo que esto ya, digo que está en la epigenética cultural porque se llega a escuchar por la calle y todos lo estamos escuchando, y a mí eso me da una gran alegría, ¿no? De ese año 2005 a que ya vamos hasta el 2025, han pasado 20 años, que escuchamos ya sal de tu zona de confort, busca tu mejor versión, los anuncios de televisión, estamos viendo estate en el aquí y ahora para vivir el momento. Creo que culturalmente está ya instalado. Que podemos hacerlo y podemos evolucionar, por supuesto. Mi conclusión también va en que el coaching va a estar siempre en evolución. Es una de las metodologías, por lo menos para mí, ¿eh? Esto es mi plaza, mi punto de vista y con todo respeto. Considero que nutre, mueve, enriquece a cualquier ámbito. Me da igual que sea el ámbito de la psicología, me da igual que sea el ámbito de la ingeniería, el ámbito educativo. Eso es lo que más me asombra,
cómo este método, esta disciplina se adapta a cualquier momento con todo lo que se le va dando. Y bueno, no os digo ya, cada uno de vosotros, si os preguntara vuestra especialidad o qué enriquece vuestra forma de hacer el coaching, ¿no? Que me contaríais pues un montón de técnicas diferentes, dinámicas. Esto es amplísimo. Entonces, esa parte de amplia también me parece una gran capacidad que tiene de integrar. O sea, es una disciplina ampliamente integradora. Y todo eso me mueve y me lleva a que cada conclusión, como os decía, abre preguntas, abre nuevas miradas, abre una nueva visión. O sea, nunca te deja un espacio cerrado. Es decir, que ese puente queda abierto, ese puente que crea puentes, que crea conexiones entre academia y sociedad. Ay, de verdad, Ana, que ha sido muy enriquecedor tu encuentro, tu presencia inspiradora para con nosotros acá en AECOP. Nos enseñaste algo que me encantó, que es esa necesidad de construir puentes juntos. Cuando decías, no lo hago sola, voy en equipo, de conectar, descubrir y generar. Para nosotros, acá en AECOP, para la audiencia y para todos los que te escuchamos hoy y que te vamos a escuchar también en diferido, pasar de ese yo al equipo es el mensaje que nos dejas hoy y que queremos decirte que gracias de llevarnos a esa conexión individual, a esa conexión de aula y de sociedad, que es lo que tanto queremos y es la mirada y es lo que queremos dejar sembrado en el año 2024 en el Congreso Construyendo Puentes de AECOP, ese puente que abriste de las nuevas tecnologías a esas fundaciones, al aula, al trabajo individual de nosotros como coaches que estamos aportando a la sociedad. Nos regalas esas 3 líneas, ética, moral, coaching y emociones, que tanto nos mueven. Muchísimas gracias, Ana, por hoy, por esta tarde, por estar acá. Gracias a vosotras sí. y a todos los asistentes. Claro que sí, te está dando las gracias nuestra vicepresidenta Ana Armesto, gracias Ana, Evangelina, bueno, todos los que nos acompañaron hoy, creando puentes entre la academia y la sociedad. Muchas gracias, Ana, y ahora la invitación es a nuestro próximo webinar, que es el próximo 23, del venidero 23 de octubre, a las 18:30 hasta las 20, que va a ser nuestro tercer webinar, que se llama Puentes entre la inteligencia artificial y la inteligencia colectiva. Hoy Ana nos abrió la puerta, nos abrió el horizonte de este puente cuando hablaba de la tecnología y ahora le pasamos llevando a Elvira Moreno. Así que apunten la fecha, el 23 de octubre, desde las 18:30 estaremos con Elvira hablando de ese puente entre la inteligencia artificial, esa IA que llegó para quedarse, con la inteligencia colectiva que hoy Ana nos regala, ¿no? También les recordamos la promoción del webinar, de verdad, a las personas que asistieron van a tener en sus correos no solamente esta ponencia que nos está regalando hoy Ana, sino también el material que nos compartió, va a estar anexo, y la promoción para que se apunten de verdad al Congreso y nos veamos la última semana de noviembre, del 25 al 28 de noviembre en nuestro Congreso anual. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos y seguir en este espacio de aprendizaje que hace AECOP, que abre AECOP, que hace posible el staff de nosotros, todo el staff de AECOP y el comité del Congreso, para acompañarnos todos los días. También en el chat, Ana también nos va a ayudar un poco. Pili va a colocar los datos de Ana, por si acaso quieren contactarla, conversar con ella, visitarla en LinkedIn, ver su correo, si alguno está en el área de investigación y quisiera ampliar estas conversaciones tan hermosas y saber lo que está haciendo la academia en el mundo de la investigación del coaching. De verdad, Ana, gracias por el aporte. Y bueno, darte también la bienvenida a la asociación, que Ana forma parte de la asociación también. Así que muchas gracias a todos por estar
y gracias al staff que siempre me apoya y me acompaña en estos eventos. Gracias a Naz, que por también estar acá, a Graciela, Luis Esteban, a May, a Muchas Mauri, gracias a a todos. Ana, a Merche, Máxima, los que veo por aquí, a Santi, a Ángel, de verdad, gracias por estar y por acompañarnos.